Bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué tal? Damos la bienvenida a nuestro invitado. Hola Jorge, ¿qué tal estás? Muy buenas, Jordi, ¿cómo estás? Pues encantado, muy contento de tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación, Jorge. Un placer tenerte entre nosotros con todo el bagaje que tienes. Te presento, ¿vale? Jorge es abogado y lleva 12 años dedicado al marketing y la comunicación, pero también ha sido músico, actor, investigador de mercados financieros, opositor a la Abogacía General del Estado, infoproductor, que por eso también te tenemos Sí. aquí, conferenciante, en fin, un montón de... Eres muy polifacético, veo, en todo lo que has hecho en tan solo 27 años, porque eres muy joven. Sus inicios en los negocios digitales se remontan a 2009, cuando cofundó junto a Fátima Martínez una agencia de marketing familiar con solo 17 años, impresionante. Pero no fue hasta 2007 cuando se dedica 100% al mundo online. Tras indagar sobre el ecosistema del blockchain y cripto, y se lanza como consultor jurídico de negocios tecnológicos, renunciando a 2 plazas de oposición pública. Abogado de formación y especializado en nuevas tecnologías, marketing y comunicación, como él dice, su mundo lo componen personas, empresas, instituciones y organizaciones de todo tipo, pero con un fin común que es mejorar el mundo. Su formación, su misión es formar e inspirar a personas para que vivan mejor en función de la valentía, en lugar de hacerlo basándose en el miedo, la necesidad y la obligación. Y todo esto lo hace a través de sus servicios de mentoría, de los que nos hablará aquí en esta entrevista, formación, consultoría de negocio a personas y empresas que buscan vivir de manera diferente y tener un impacto positivo en el mundo, ¿vale? Súper potente. Jorge, aunque ya hemos repasado tus inicios en tu presentación, cuéntanos con más detalle. ¿Cómo, siendo abogado, acabaste ofreciendo servicios formativos online para ayudar a emprendedores y a empresas? Cuéntanos un poco. Bueno, pues yo siempre digo lo mismo. Nunca imaginé que yo iba a emprender. Toda mi vocación profesional siempre ha sido muy inspirada por mi padre. Mi padre también es abogado. Y digamos como que yo desde pequeñito había bebido todo lo que es ordenamiento jurídico, el derecho, ¿no? Digamos, me gusta mucho la etimología de abogado, que es ad auxilium vocatus, ¿no? El llamado para auxiliar. Y me parecía como una vocación preciosa donde yo podía juntar todo lo que a mí me gustaba cuando yo era pequeño, que era pues desde la psicología, la historia, la oratoria, la comunicación. Si bien es verdad que a medida que me fui metiendo más en el mundo profesional de la abogacía, sobre todo el ejercicio profesional, en un despacho, estuve trabajando también en un despacho australiano, empecé a ver un poquito todo lo que es el tema de las fusiones, las adquisiciones, todo el tema del corporate. Y de ahí, fíjate, Jordi, con aproximadamente unos 18, 20 años, que ya andábamos por ahí medio emprendiendo en la familia, yo tenía todavía súper claro, yo voy a entrar en la administración, no porque buscara un sueldo para toda la vida, estilo a ciertas marcas de café, ¿no? Sino que realmente lo que buscaba era pues cambiar las cosas desde dentro, ¿no? Especialmente en temas de educación. Yo quería entrar, digamos, como en ese mundo tan influyente que es la abogacía del Estado, donde a muchos abogados del Estado los buscan, ¿no? Con mucho ahínco grandes compañías, sobre todo por esa influencia que tienen y por esa parte de gran conocimiento sobre las leyes a nivel pues, nacional, comunitario, internacional. Y después de descubrir un poquito el funcionamiento del sistema, ya quedé un poco desencantado, especialmente en ese proceso de oposiciones. Y curiosamente, Jordi, a base de conocer a profesionales de distintos organismos supranacionales, pues estilo pues Unión Europea, Comisión, algunos organismos auditores, supervisores, incluso de la Interpol, pues me fui dando cuenta cómo es realmente el mundo a nivel práctico y me di cuenta de que había sido muy soberbio durante mucho tiempo, ¿no? Yo tenía en la cabeza el hecho de, bueno, podré tener ese impacto social positivo que yo quiero cuando tenga un título, cuando tenga esa parte, digamos, como de autoridad. Y a través, digamos, como de unas complicaciones que hubo a nivel familiar y demás, ya se juntó todo y dije, wow, llevo 2 años opositando y estaba viviendo mi vida en piloto automático, totalmente. Entonces tomé una decisión, corté con eso y en apenas 2 meses, es decir, no tuve miedo de decir qué va a pasar con mi vida, sino que en 2 meses eh,
creo, digamos, como dicen algunos también grandes mentores, te puedes crear una audiencia, te puedes crear realmente te puedes convertir en un referente dentro de un mercado, y a mí me pasó justo en la época en la que empecé más seriamente ese emprendimiento digital, 2017, que fue con el boom de Bitcoin, y yo ya llevaba tiempo trabajando, digamos, con ingenieros de teleco y muy metido en ese mundo no tan emergente. Y la decisión fue simplemente el descubrir, en cierto modo, lo que para mí fue la gran mentira de la vocación pública, ¿no? Yo me he encontrado, digamos, con, sobre todo, maravillosas personas en la administración pública. Me parece que la gente que acaba trabajando en función pública es las personas que tienen una gran vocación de ayudar a los demás, pero un compañero notario tiene una reflexión al respecto, y es que, por ejemplo, en temas de preparación de oposiciones, decía que son un cementerio de premios nacionales. Yo he conocido de las personas más competentes a nivel cultural, a nivel de ganas de ayudar, a nivel de complementarlo con otros proyectos, grandes artistas, humanistas dentro del mundo jurídico, que han acabado muy mal a nivel psicológico, a nivel emocional, tanto por la frustración de no conseguir una plaza como por la frustración posterior de conseguirla y descubrir que no era lo que querían. Y curiosamente siempre comento lo mismo, no es tan grave, digamos, como el no sacar una plaza, sino las personas que lo sacan y tienen ya una carga inconsciente tan fuerte de he sacrificado 6 años de mi vida o 4, los que sean, con un año ya es un gran aprendizaje. Eso pesa mucho más a la hora de dar el cambio, ¿no? Y curiosamente empecé a emprender en ese momento y bueno, siempre me fui manteniendo con el mundo tradicional, ¿no? Cuando emprendemos creo que es muy importante el entorno, quien nos apoya. Yo siempre tuve gran apoyo de mis padres, especialmente de mi familia. Y digamos que aún así, creo que a todos nos pesa ese síndrome del impostor de quiénes somos nosotros para ofrecer nuestros servicios, sea online o de manera analógica. Y a mí también me pasó, y por eso lo compaginé durante esos inicios de emprendimiento con investigación universitaria. Hice estudios de doctorado y ahí, digamos, como que me di cuenta de que tenemos muchos nichos, es decir, puedes, digamos, pensar en función pública, puedes pensar en el mundo académico de la universidad y, wow, cuando descubrí el mundo online fue como, es otro nicho totalmente diferente, pero si me dieran a elegir, desde luego que escojo el nicho de los locos que buscan la libertad y que realmente, pues, aunque es un desafío, tienes que estar, pues, digamos, más pendiente de adaptarte a las nuevas necesidades, y creo que cualquier persona que busque desarrollo personal, crecimiento emocional, eh, la mejor manera de encontrarlo es fundar tu propia empresa. Y ese fue el detonante de todo. Brutal. Jorge, vemos que tu misión, lo acabas de comentar, es dar una perspectiva integral para personas que buscan un camino vital y profesional. ¿Cómo aglutinar dos necesidades tan importantes bajo un mismo paraguas? ¿Vale? Y bajo un mismo paraguas de un negocio online, como acabas de comentar. Pues mira, yo lo veo, digamos, que cuando una persona quiere montar un negocio, siempre se cumple un principio universal, y es que ofrecemos compulsivamente a los demás lo que más llegamos a necesitar o más necesitamos, ¿no? ¿En qué sentido? Lo podemos necesitar ahora o lo pudimos necesitar en el pasado, pero si analizas las empresas de grandes empresarios incluso, o te analizas a ti mismo, qué es lo que ofreces a los demás, o analizas a cualquier profesionales libres, ¿no? Médicos, abogados, muchas veces nos encontramos con que estamos dando algo, o bien que no tenemos, o bien que todavía anhelamos, que estamos buscando. Es como esa proyección de nuestro yo ideal, de lo que nos gustaría dedicarnos. Y me parece un punto muy interesante compaginar mundo personal con mundo empresa, porque bien planteado, se habla mucho de la misión y la visión empresarial, pero en el fondo nuestro negocio es un reflejo de nosotros mismos. Entonces, si no tenemos claros nuestros propios valores, resulta muy difícil trabajar realmente la venta desde desde lo que es mi opinión debería hacerse, ¿no? Que es desde los valores de las personas a las que queremos pues poder ayudar o poder aportar, o simplemente poder inspirar con nuestro ejemplo de creación. Y desde ese punto de vista, tanto personas como empresas han de tener una misión, han de tener una visión, han de tener unos activadores, unos miembros del equipo que ayuden, digamos, a poner en marcha esa visión. Han de tener unos conocimientos sobre ventas, sobre recursos humanos, sobre comunicación. En fin, hay, digamos, como
una síntesis, ¿no? Un conjunto, digamos, como de elementos fundamentales para el desarrollo personal analizado dentro de lo que es una empresa. De hecho, Ujú. en derecho se estudia cómo nosotros, como particulares, somos personas físicas y cómo las empresas son personas jurídicas. Es una ficción jurídica, pero en términos pues de legalidad, una empresa no es más que una persona ficticia. Entonces, en el fondo, Claro. tiene mucho sentido, ¿no? Ujú. Ese Total. carácter integral. Total. Ya hemos dicho, Jorge, que tu negocio ofrece una visión integral que se plasma en formaciones y cursos que afectan a distintas cuestiones, tanto del crecimiento personal y profesional, lo acabas de comentar. ¿Cuál es concretando un poco más, cuál es la mayor necesidad de los alumnos que acuden a contratar estos tipos de servicios? Pues es curioso, Jordi, porque siguiendo un poquito el hilo que había mencionado, ¿no? De que ofrecemos lo que más necesitamos, también hay por ahí un dicho popular, ¿no? Que dice que nuestros mejores clientes somos nosotros hace un par de años. Yo siguiendo esa base, pues mis mejores clientes deberían de haber sido abogados, digamos, conformados, ¿no? Con un estilo de vida, ya sea en la administración o ya sea en despachos jurídicos. Y si bien durante algún tiempo he atraído esos perfiles, los sigo atrayendo por ese background profesional, yo me he dado cuenta que la mayor necesidad no es lo que nosotros queramos ofrecer como profesionales. De hecho, yo soy bastante reticente, aunque me encanta el mundo de la venta y aplico muchas estrategias que me parecen necesarias, soy muy reticente a hacer ofertas de manera directa, ¿no? Por supuesto, siempre ofrezco ayuda cuando alguien lo solicita, pero ahí está el punto. Es decir, cuando alguien lo busca, cuando alguien lo solicita, porque lo que yo me he encontrado, sobre todo haciendo campañas de segmentación, pues por ejemplo, de las muchas y distintas maneras que se puede hacer, ¿no? Tanto en el presencial como en el online, eh, no hay que dejarse llevar por lo que una persona nos está diciendo que quiere, ¿no? Muchas veces quizás nuestro canal de comunicación con esos potenciales clientes debe ser, bueno, tú qué es lo que quieres, qué es lo que estás buscando. Pero realmente creo que nosotros como profesionales, independientemente del sector al que nos dediquemos, debemos de ser capaces de entregar lo que ese cliente necesita. Eh, mi, ex- Totalmente. mi experiencia ha sido que muchas de esas personas, en mi caso, curiosamente, hay un porcentaje bastante mayoritario de mujeres respecto de hombres, es la parte del crecimiento espiritual, crecimiento emocional, que yo haciendo introspección es precisamente lo que busco, ¿no? Todo lo que hacemos desde el punto de vista de empresa y de proyecto, sea analógico o digital, está imbuido de sostenibilidad, crecimiento espiritual y especialmente desde hace bastante tiempo nos vinculamos con los ODS de Naciones Unidas, que son 17 retos globales que se propusieron a la comunidad internacional pues, para resolver retos globales, acabar con el hambre, por ejemplo, el tema del cambio climático, justicia social, mejorar las relaciones entre el sector privado, público y tercer sector. Y es precisamente eso lo que me he encontrado. Si una persona que quiera ofrecer sus servicios de manera analógica o digital hace esa labor de introspección de, oye, ¿qué retos globales son los que a ti más te preocupan? Curiosamente, nos acabamos rodeando y acabamos atrayendo perfiles que fomentan ese ideal que nosotros estamos buscando. Y Ujú. muchas veces solemos tener problemas con el perfil de cliente que, lejos de fomentar ese yo ideal que tenemos nosotros, son precisamente lo que en psicología llaman ese yo sombra. Es decir, es como muchos de nosotros reprimimos alguna parte de nuestro pasado y curiosamente los conflictos con clientes suelen guardar bastante relación. Yo, por ejemplo, pienso en el proceso por el cual yo tuve que sanar con la profesión de abogado, ¿no? Es decir, yo en cierto modo nunca la he abandonado, seguimos teniendo una parte importante de legalidad dentro del proyecto, pero sí que es verdad que hasta el momento en el que uno sana esa relación no se da cuenta de que quizás, pues por ejemplo, te puedo contar, Jordi, ejemplos de clientes médicos o profesional sanitario que buscó hacer otra cosa y que ha tenido que sanar con su pasado, ¿no? Muchas veces cuando alguien emprende o un cliente busca que le ayudemos a montar su proyecto, viene de un pasado con el que no ha sanado y quiere romper con ello. Y curiosamente es desde donde mejor puede ayudar a sus potenciales clientes. Es decir, si una persona ha sido médico o enfermero o enfermera durante 14 años, que luego quiera montar una tienda online para vender cosméticos o productos sostenibles, debe
o es interesante, muy interesante que lo imbuya de esos valores que adquirió durante su profesión pasada, ¿no? Pero muchas veces ese querer romper con el pasado hace que esos negocios que luego quieran montar no fructifiquen porque no están, digamos, conectando realmente con sus talentos, sus habilidades, sus competencias. Entonces ha sido, digamos, como un proceso bastante sincrético de juntar todos esos elementos, ¿no? Estos clientes buscan precisamente orientación para que una persona les haga ver esa realidad. Es decir, oye, no tienes por qué romper totalmente con tu pasado profesional, pero sí que puedes utilizarlo para lo que hagas a futuro. No tiene que ser parte del negocio, pero tienes que sanar la relación con lo que has hecho. Entonces, digamos como que a modo de conclusión, bien sería no hay que dejarse engañar cuando una persona nos pide asesoramiento profesional con que realmente lo que está buscando es una orientación y en el fondo, detrás de todo, quiere resolver un bloqueo que tiene para resolver un miedo, ¿no? Y ese miedo puede ser el miedo a emprender, puede ser el miedo al fracaso económico muchas veces. Entonces, creo, Jordi, que vosotros también trabajáis esto. También es un cliché, pero es una realidad. Es que el 80% de todo lo que hacemos, aunque prestemos servicios profesionales muy técnicos, es mentalidad, siempre. Totalmente. El 80 o el 90 o creo que todo está en la mentalidad. Comparto al 100% esta observación. Jorge, ya que estamos en un curso, en un congreso de formación, cuéntanos, ¿cómo organizas tus distintas propuestas formativas para ofrecer una imagen coherente y alineada con los propósitos de tus alumnos? Antes me comentabas que estás ahora ideando un máster. Cuéntanos, ¿cómo organizas tus distintas propuestas formativas? Porque tú al final tienes un negocio online y esta es la parte también que nos interesa mucho. Coméntanos. Pues mira, yo siempre lo he llevado desde el punto de vista de crear un network, diferenciando sobre todo entre el network y el digamos, como esa parte de que haya un proceso bastante coherente, ordenado y de riqueza desde el punto de vista del customer journey, ¿no? Desde que entra el cliente contigo, en una relación contigo, cómo le tratas, de qué le informas, ¿no? Entonces, el proceso para nosotros ha sido una evolución. Cada semana estamos evolucionando, siempre estamos haciendo cambios. No verás las webs de nuestros proyectos digitales iguales de una semana a otra, porque siempre estamos probando un montón de diferentes propuestas. Pero desde hace algún tiempo estamos trabajando sobre la base de la historia, el storytelling y sobre todo del storyboard. Es decir, creo que se están haciendo las cosas de una manera demasiado masiva y creo que los clientes también lo detectan, ¿no? A poco que te metas en un nicho, como pueda ser el del marketing digital, todo el mundo habla de webinars, todo el mundo habla de Product Launch Formula, todo el mundo habla de membresías, todo el mundo habla de eventos digitales, eventos online. Y en el fondo son herramientas. Entonces, creo que pasar por un proceso de crear cuál es tu historia es un proceso desafiante y necesario. Porque en el fondo se habla mucho de cuál es tu valor añadido, tu punto de diferenciación con otro tipo de profesionales que prestan un servicio muy similar al tuyo, y hay que hacerse la pregunta de lo que tú ofreces, tu cliente o potencial cliente podría sustituirlo por cualquiera de los servicios que se prestan, digamos, dentro de tu misma línea de negocio, o es algo que es único y que tan solo puedes hacer tú. Entonces, si bien, por ejemplo, cuando empezamos en negocios online, empezamos a crear distintas líneas sobre la base de que sea simple, es decir, no crear, a lo mejor teníamos 50 productos, pero las personas solo veían que existían 3 productos. ¿Por qué? Pues porque en el fondo creo que todos agradecemos, incluso como consumidores, que nos dejen las cosas lo más simple posible. Entonces, empezamos aplicando simplicidad, empezamos aplicando cuál es el siguiente paso. Algo que nos resultó muy útil, por ejemplo, fue esa parte, digamos, gráfica, de diseño, de visión, de que el cliente vea desde el primer momento cuáles van a ser los pasos que podría o que está siguiendo o podría seguir contigo en las distintas modalidades y desde el minuto 1, es decir, paso 1, 2, 3 y 4. Parece una tontería, pero No. cuando Es entramos en importante una este web, aspecto, totalmente.
y lo olvidamos siempre, lo olvidamos Sí, continuamente. Muchas veces redactamos el mapa sin conocer muy bien el territorio, ¿no? Esto es como una frase muy del mundo del coaching, pero realmente es así, ¿no? Contratamos mentores para que nos den mapas, pero no tenemos claro el rumbo. Entonces, ¿qué ocurre? Podemos tener resultados incluso muy buenos, pero yo me he encontrado, no solo prestamos servicios legales, servicios profesionales o digitalizamos empresas o analógicas o montamos proyectos digitales, sino que también hacemos una labor de acompañamiento muy fuerte en cuanto a esa parte, digamos, inconsciente, porque muchas veces digamos como que a la hora de crear esa historia personal, estamos ofreciendo algo que lo peor que nos puede pasar si no hemos trabajado esa parte de misión y de visión es tener éxito. Nos ha venido muchas personas habiendo facturado 6, 7 cifras que realmente habían caído en un proceso depresivo donde después del éxito han pasado incluso sí. casi un año sin hacer absolutamente nada porque realmente el dinero y la facturación no es la solución. Tampoco lo es el trabajar tu empresa o tu negocio digital vinculándolo con un valor social y diciendo ya que eres una empresa social, porque eso no es filosofía, ¿no? Es un poco como ocurre también en el mundo de las cripto, donde la gente se piensa es solo especular, pero detrás de la filosofía de las cripto está blockchain, están los cypherpunks, los criptoanarquistas. Hay una filosofía muy curiosa donde si no se comprende realmente por qué surge algo, tú podrás aplicar cualquier estrategia para tener éxito en tus formaciones online o en tus servicios que prestes de manera online, pero sin tener claro cuál es tu historia, quién es el héroe de la historia, quién es el malo de la historia, quiénes son los papeles del guía o de orientadores dentro de ese cuento que en cierto modo tú has creado, ¿no? Dentro de tu negocio. Entonces creo que es una oportunidad también, Jordi, de pararse, reflexionar. No todo es facturar grandes cantidades. De hecho, emprender no va de hacerse millonario. Es que esto es así. Si te quieres hacer millonario, como decía un gran mentor, Jordi, que tú conoces, diría, oye, si te quieres hacer millonario en plena pandemia, te habrías puesto a vender mascarillas, ¿no? Pero si quieres emprender, vas a tener Ya que... sé a quién te refieres. Tiene que haber, vas a, el emprendimiento tiene que ver algo más de propósito, más allá del interés puro de hacer dinero. Totalmente de acuerdo. Y el un dinero se da ejemplo claro. las cosas con propósito y no solo por dinero. Totalmente de acuerdo. Está muy trillado, no sé, Jordi, tú qué opinarás de esto, pero el tema de lo del propósito incluso ya echa para atrás, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay mucho emprendedor digital que no está dispuesto a invertir en comprar tiempo, pero que sí que ve a otros referentes hablando del tema del propósito y ha habido como una propagación de personas hablando del propósito y cada vez veo más reticencia a que en el momento en el que alguien habla de propósito, el cliente ya es como, wow, otro vendehumos, ¿no? Por eso nosotros, uno de los proyectos que tenemos es En Busca del Fuego, ¿no? Que tiene el lema de donde hay humo hay fuego. Es decir, podrá haber muchos vendehumos, pero hay personas que realmente están haciendo fuego, están haciendo algo tangible, están teniendo resultados reales. Y es precisamente en ese punto donde decimos, wow, no te dediques a hablar solo, o sea, puedes sentir que lo que tú haces tiene mucho que ver con el propósito, pero no caigas en la red de emular lo que hacen los demás, sino haz introspección, conoce tu propia historia, conoce por qué llevas años ofreciendo lo que has hecho, conoce por qué tú has estudiado lo que has estudiado, ¿no? Y esto pasa por estudiar a tus padres, estudiar a tu pareja. Esto va de sentarse realmente a meditar sobre qué es lo que quieres conseguir, porque si no entras en esa inercia, que te puede ir muy bien económicamente, pero cuanto mayor es, digamos, el crecimiento de esa burbuja, después el golpe va a ser más duro. Sí, totalmente. Yo conozco gente cercana que les ha sucedido. Jorge, ¿crees que hay una sobresaturación o incluso una falta de ética en algunos negocios de cursos online? Mira, en cuanto a la falta de ética, sí que es verdad que muchas veces la he encontrado incluso de manera involuntaria. Lo que sí que veo, por ejemplo, como abogado es grandes incumplimientos normativos. Incluso pienso y creo que los abogados y los profesionales del sector jurídico tienen una gran labor para elevar el nivel de conciencia sobre las potenciales consecuencias que tiene el montar tu negocio online sin prestar atención a la parte de la legalidad. Entonces, hay muchas estrategias del mundo de marketing digital que son literalmente y taxativamente ilegales y se hacen. ¿Qué ocurre? Que
como hay un gran desconocimiento, hay un nivel de conciencia muy bajo, tanto respecto de los deberes como respecto de los derechos como consumidores. Hay muchos formadores online, digamos, pues te pongo un ejemplo bastante habitual, ¿no? Diciendo, oye, como confío tanto en mi formación online y en mi proyecto, te ofrezco 7 días de garantía. Ahí, digamos, tendríamos como una doble incoherencia. De hecho, tú no puedes ofrecer lo que es un imperativo legal como una cualidad de un producto. Ujú. De hecho, no son 7 días desde aproximadamente el año 2014-2015, son 14 y tú estás obligado legalmente Sí, a ofrecer ese cierto. derecho de desistimiento. Sin Sí. embargo, ese caer en la falta de ética lo veo más desde la ignorancia, desde la inconsciencia o, por ejemplo, algo también bastante habitual es el tema del scarcity en el marketing, ¿no? De decir, oye, tiene 20 minutos o 24 horas para entrar en esto o si no. Sí que es verdad que, como desde el punto de vista de comunicación, es cierto. O sea, las tasas de conversión aumentan mucho gracias al scarcity, pero hay que tener también mucho cuidado porque muchas políticas de scarcity también rozan esto que mencionas de esa falta de ética. Ujú. Esto lo diría, digamos, dentro del grueso de empresas y emprendedores que lo hacen sin mala fe. ¿Hay personas que lo hacen de mala fe? Si lo hacen, en mi opinión, no van a tener demasiado éxito, pero sí que me he encontrado personas que lo hacen y realmente yo creo mucho en el karma y en este caso en el karma digital. Siempre he visto que esa rueda del karma al final les ha sumido en un ciclo de claudicación donde han tenido, digamos, como que precisamente volver al origen, volver a ellos mismos y curiosamente han tenido que renacer de otra manera. Y si no lo han hecho, son, digamos, negocios, proyectos, personas que han sufrido mucho el haber, digamos, empezado por esa falta de ética. Y por ponerte un último ejemplo también curioso, que está teniendo mucho éxito, pero dentro del online, curiosamente, pues tenemos que tener en cuenta los canales de difusión. Canales de difusión, pues tenemos, por ejemplo, las redes sociales. Una gran oportunidad en muchas personas están dejando pasar es la red de TikTok, que nosotros conocemos muy bien. Hemos llevado perfiles que han crecido hasta los 200, 300, casi incluso hasta el medio millón de suscriptores. Y ha habido muchas críticas, muchas personas que han venido a nosotros, sobre todo en cuanto a esa parte de legalidad, porque digamos que se trata de una red donde ha proliferado algo que en el online siempre ha ocurrido mucho. Es decir, cuando empezaron el mundo de la blogosfera y la gente escribía sus blogs, sus posts en el blog, no les gustaba nada que les copiaran, ¿no? Esa inteligencia de negocio estaban compartiendo de manera gratuita con el mundo. No se respetaba ese derecho de cita. En TikTok, por ejemplo, hay cuentas que han conseguido miles y miles de seguidores copiando el contenido de otras cuentas e incluso vivimos en una red digital tan masificada, tan infoxicada, que realmente lo que está ocurriendo con eso es que muchas veces es a la persona que copia la que recibe esa reputación más que el creador original de eso, ¿no? Entonces es frustrante, por ejemplo, para actores de doblaje que han hecho doblajes a lo mejor de algunos cortos y en TikTok, por ejemplo, se puede utilizar la música o las grabaciones de otros vídeos para hacer tus propios vídeos y que tengan más éxito, ¿no? Imagínate, tú eres un profesional, imaginemos un médico que está dando una serie de pautas o un farmacéutico una serie de pautas sobre cómo mejorar la salud en un concreto ámbito de tu vida y coge a alguien, lo copia y hace el mismo vídeo de manera, digamos, flagrante y tiene muchísimo más éxito que tú, con lo que eso supone pues, a nivel de patrocinios, a nivel quizás de los pagos pasivos que te puede hacer la red social. YouTube también, por ejemplo. Creo que también hay un gran trabajo para las plataformas de poder respetar esos derechos. E incluso como profesional del sector jurídico, yo siempre que vienen temas de propiedad intelectual o temas de autoría, siempre recomiendo lo mismo. No sé si tú esto lo sabías, Jordi, pero los buscadores suelen fomentar, digamos, los contenidos etiquetados como educativos. Entonces, es muy habitual ver a formadores online, ver proyectos online que se ponen la típica rúbrica de todos los derechos reservados, copyright, etcétera. Mi experiencia, salvo con temas más matizables, por supuesto, todo tiene matices, todo se ha individualizado, obviamente debe de imbuirse con todas esas garantías,
Pero a nivel web, si tú estás compartiendo algo, hay que volver a la filosofía de Internet y por qué surge. Y es, oye, el conocimiento para todos. Y curiosamente tienen mucho más éxito las personas que son coherentes con esa misión. Si tú estás compartiendo algo y luego estás en disposición de denunciar a alguien por haber copiado unos contenidos, realmente piensa y plantéate por qué has compartido unos contenidos de manera gratuita en un canal público, ¿no? La jurisprudencia habla de son actos de comunicación pública. En el momento en el que tú lo sacas al público, pierdes la trazabilidad y, en cierto modo, la autoría de eso, salvo que afecte a tu propia reputación profesional o de empresa, ¿no? Las empresas también tienen ese derecho al honor. Y un consejo que yo suelo dar, que aprovecho esta ocasión, este canal, es utilizar las licencias Creative Commons en su carácter más abierto. ¿Por qué? Porque si alguien te va a copiar, lo va a hacer igualmente, pero aprovéchate del sistema, ya sea digital y legal, de esas licencias abiertas. ¿Por qué? Porque los buscadores te van a posicionar como contenido educativo, que es realmente lo que estás buscando, ¿no? Si eres un poco, si buscas la coherencia, ¿no? No sé qué opinas de todo esto también, Jordi. Es un mundo un Sí, no, poco totalmente paradójico. de acuerdo y gracias. Nos interesa mucho tu testimonio como abogado. Era algo que queríamos también dar cabida en este congreso porque en anteriores ediciones no habíamos tocado estos temas legales y nos va perfecto que hagas aportaciones en este sentido al mercado infoproductor porque, como tú bien comentas, a veces sin mala fe o con buena fe, pero se están cometiendo muchos errores. Es decir, que genial. Háblanos, Jorge, ya para terminar de tu mentoría Business Impact, ¿qué orientación das y cómo mantienes contacto, soporte y seguimiento con tus mentorizados de esta mentoría que tienes? Pues mira, el Business Impact es el programa más personalizado que tenemos. Tenemos ahora lo que es el programa de máster, que sería, digamos, como un proceso de mentoría grupal diferente, gamificado, digamos, imbuido de todos esos valores sociales, de esos ODS que mencionábamos antes, donde, por ejemplo, te hago la comparativa, ¿no? Porque son dos programas íntimamente relacionados en cuanto al contenido, pero muy diferentes en cuanto al propósito, ¿no? Por ejemplo, el máster En Busca del Fuego, digamos como que el trabajo que hay detrás de ahí es un proceso muy centrado en ese autoconocimiento, ese desarrollo personal, utilizando, digamos, terapias, utilizando recursos, herramientas de las que no se suele hablar, que han sido, digamos, quizás en cierto modo desprestigiadas o respecto a las cuales hay muchas creencias, muchos sesgos creados pues, a nivel educativo, pero que realmente pueden tener un gran impacto dentro de la vida de una persona, para pasar luego a esa parte de negocio. Business Impact es directamente poner el foco en la parte de negocio, donde quizás la persona venga porque quiere montar su propio negocio online, su propio negocio digital, pero lo que se va a encontrar, o al menos lo que nosotros estamos atrayendo, es personas que buscan crecimiento personal y a través de romper todos esos miedos y todas esas creencias, lo que acaban consiguiendo es un crecimiento de negocio también brutal y exponencial. O sea, los resultados que hemos tenido con esos procesos de mentoría han sido pues, personas que han triplicado la inversión que hicieron. Y hemos tenido personas, fíjate, yo siempre comento lo mismo. Ha habido mentorizadas y mentorizadas. La clienta más joven tenía 16 años y la más mayor tiene 77. Es una persona, digamos, que el programa de Business Impact lo ha renovado en varias ocasiones y precisamente, digamos, como que es esa parte de crecimiento personal lo más valorado, porque en cuanto valoras tú, digamos, el transformar tu vida realmente. Suena muy a cliché, pero realmente esa es la palabra. Son servicios transformadores de personas que buscan también transformar y sobre todo que no buscan esa parte de masificación, sino que lo que están buscando es prefiero, digamos, impactar sobre un número quizás más reducido de personas al que pueda tener haciendo inversiones en tráfico, pero que realmente cambien su vida porque el impacto va a ser mucho mayor. Si hacemos mentorías grupales o hacemos mentorías uno a uno simplemente para que la gente gane dinero, eso es sencillamente cuando... O sea, lo de ganar dinero, no sé, Jordi, si tú compartirás esta opinión, pero en el fondo es una habilidad, como quien aprende a tocar un instrumento musical o quien aprende, digamos, técnicas de comunicación. Sí, totalmente. Si tú quieres hacer ventas, fórmate en ventas. Ya está. Y te irá mejor, venderás Sí, más, facturarás sí, más, ganarás más dinero. sí, sí. Este proceso no va de eso. Por eso, digamos, la segunda palabra dentro del nombre de ese programa es impact, ¿no? Es decir,
que tu negocio impacte. Y entonces es un proceso, digamos, donde todo el soporte, pues ya podríamos hablar de herramientas, ¿no? Hay sesiones presenciales, hay sesiones a través de Zoom, tenemos relación también muy íntima, muy ligada a través de teléfono. Sobre todo lo que se genera son relaciones de amistad, donde, y aquí, digamos, me parece un punto importante a comentar en cualquier servicio de mentoría, debe diferenciarse muy bien el papel de los mentores, qué papel juegan los mentores dentro de un programa de esas características y qué papel juegan los socios, ¿no? Ahora están proliferando mucho, por eso hablábamos antes, ¿no? De cómo te diferencias de los demás, ¿no? Ahora proliferan mucho los servicios de agencia, de coproducción, donde, oye, mira, vamos al 50%, no es lo mismo y hay que saber diferenciar mucho, y aquí vuelvo a meter la cuña sobre la importancia de la parte legal, no solo por potenciales multas que nos puedan llegar de temas de consumo, sino también para la seguridad del cliente y la seguridad de los mentores. No es lo mismo ser mentor que ser un socio de negocio. Entonces, ahí digamos como que creo que todos los formadores online tienen también el desafío de comprender esto, y también la responsabilidad en ese sentido, ¿no? No es lo mismo un servicio de mentoría que una colaboración a modo de coproducción, y es fundamental tener, digamos, esa parte, digamos, quizás más burocrática, más documental, cerrada. Creo que es algo de lo que adolecen muchos profesionales que prestan estos servicios, y también sería un punto diferencial de esa parte del business impact, ¿no? El decir, oye, tenemos detrás un equipo que procede del sector jurídico y que se preocupa mucho tanto de la privacidad de los usuarios de esas bases de datos sobre las que trabajamos, somos muy celosos de cumplir con la legalidad vigente sobre eso, como la parte también contractual, para que, digamos, como que las personas que forman parte o entran dentro de esos servicios tengan una tranquilidad absoluta de qué es lo que han contratado, cuáles son las expectativas posibles de negocio, tanto a nivel de facturación como a nivel personal, ¿no? Eso quizás es un poco más subjetivo, pero también, digamos, es documentable. Serían algunos de los puntos así diferenciales. Perfecto, Jorge. Mil gracias. He disfrutado un montón, tío. Te mando un abrazo enorme porque, bueno, hace un tiempo que nos conocemos. Te he conocido un poco más a lo largo de esta entrevista porque ha sido espectacular todo el valor que nos has aportado. Gracias por aceptar esta invitación y, bueno, lo dicho, te mando un abrazo enorme. Gracias por todo. Muchas gracias, Jordi. Un beso enorme. Un beso. Chao, chao.